Sí, en mi pantalla, ¿cierto? Sí se ve. Ya, genial. Ya. Entonces vamos a empezar la asesoría del día de hoy, la asesoría número 11, con respecto al tema de periósteo, fracturas, luxaciones y subluxaciones. Entonces, esta teoría literalmente la he tenido que actualizar porque los doctores que han dictado el ciclo pasado eran diferentes y he resumido 4 teorías en 20 diapos, 28 diapos creo. Así que literalmente de esa teoría sí vienen bastantes preguntas, al menos con lo que he podido comparar el ciclo pasado, vienen al menos 5 a 6 preguntas únicamente de lo que son fracturas, porque obviamente es un tema importante. Entonces, les he traído literalmente el resumen de lo que es el resumen. Entonces, empezamos primero lo que es el periósteo. Tenemos que recordar que el periósteo va a ser denominado la capa externa del hueso, o sea, aquella capa que va a rodear, digamos, casi al 100% de todos los huesos. Este tejido, este periósteo, va a ser un tejido conectivo, denso y regular, que como les dije, va a rodear casi todos los huesos, excepto a nivel intraarticular, ¿ok? Excepto a nivel intraarticular, y tampoco va a tomar o va a rodear algunos huesos pequeños, como por ejemplo de la articulación de la mano o la articulación del pie, ¿no? Entonces, estos huesos pequeños pues tampoco lo toman. Y a nivel interarticular tenemos lo que es el cartílago articular o lo que es la membrana sinovial. Entonces, justamente esas dos, más los huesos pequeños, son las únicas zonas óseas que no va a rodear el periósteo. Por el resto, sí va a ser, digamos, va a ser la capa externa, justamente que rodea estos huesos. Si hablamos de medidas, mide aproximadamente de 3 a 4 milímetros, y en el caso de los niños, como están en crecimiento, pues este periósteo va a ser mayor, o sea, va a ser un poquito más grueso, ¿ok? Solamente en el caso de los niños, pero de ahí va a medir normalmente de 3 a 4 milímetros. Ahora, este periósteo se va a dividir en dos partes. Una parte que es, gracias, una parte que es la capa externa y otra que va a ser la capa interna. Entonces, la capa externa también va a ser denominada o capa superficial, va a estar constituida principalmente por lo que son los fibroblastos, ¿ok? Va a ser, digamos, el agente principal, por lo cual van a ser los encargados de producir lo que es colágeno. Entonces, todo con respecto a colágeno está enfocado a la capa externa o la capa superficial, o también se le denomina periósteo fibroso. ¿Okay? Cualquiera de esos nombres está bien dicho, ¿no? Para referirnos a lo que es la capa externa. En esta capa externa, como va a estar constituida por fibroblastos, también va a contener lo que son los vasos linfáticos, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Entonces, es muy importante esta zona, más que nada para el correcto crecimiento de los huesos, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es la capa interna, o también llamada capa profunda o capa osteogénica. Cualquiera de esos, ¿no? Capa interna, capa profunda u osteogénica. Y acá ya no van a estar los fibroblastos, acá van a estar enfocados netamente en lo que son los osteoblastos, que van a ser los encargados de ayudar a lo que es la longitud o el ancho de los huesos. Entonces, como que conforme va creciendo la persona, el ancho de los huesos lo va a dar justamente la capa interna, que va a estar dada por los que son los osteoblastos. ¿Sí? Hasta ahí todo con respecto a lo que es periósteo. Ahora, hay un término muy particular que siempre lo van a usar con respecto a patologías, porque a partir de hoy vamos a ver patologías ya lo que son benignas, malignas, que se llama reacción perióstica. Entonces, ¿qué va a ser esta reacción perióstica? Es más que nada la forma o cómo es que el periósteo, o sea, esta capa externa, va a responder a diversos estímulos, ya sea estímulos negativos o positivos. Por ejemplo, frente a traumas, infecciones, no sé, patologías benignas, patologías malignas, fármacos, o sea, cualquier estímulo externo que llegue a esta zona del periósteo, y cómo es que el periósteo va a reaccionar frente a esto, es lo que denominamos reacción perióstica. Ahora, esta reacción perióstica va a ser el inhibidor de actividad biológica de la lesión. O
o sea, si les preguntan cuál es el indicador de la actividad biológica de la lesión, es la reacción perióstica, porque justamente si es que nuestro periósteo va a reaccionar de forma muy agresiva, lo vamos a relacionar obviamente con patologías agresivas. Si es que nuestro periósteo va a reaccionar de forma tranquila, más leve, pues lo vamos a relacionar justamente con patologías benignas. Y según eso nos va a indicar qué tan grave puede ser nuestra lesión. Ahora, para nosotros recién poder ver, digamos, en una radiografía el tema de esta reacción perióstica, no es algo al instante, ¿no? No es algo como que agudo, sino que tiene que pasar al menos de 10 a 3 semanas, de 10 días a 3 semanas, para que podamos darle tiempo al hueso para que se pueda calcificar y recién ahí poderlo ver en una radiografía. Igual que en neumo, ¿se acuerdan que cuando estaba el alvéolo, por ejemplo, lleno de aire, lo normal no se veía, pero bastaba que haya algún tipo de líquido o algún tipo de afección y recién se hacía notar en la radiografía? En osteomuscular también pasa lo mismo, recién tiene que calcificarse bastante para que nosotros en una radiografía podamos ver, digamos, esta reacción perióstica. Ahora, van a haber dos tipos, como lo hemos venido mencionando. Uno que es el tipo benigno y otro que es el tipo maligno o agresiva. La causa de un tipo benigno es una irritación crónica. ¿Por qué digo que es una irritación crónica? Porque como se va a demorar más, o sea, como va a ser, digamos, de larga data, el hueso va a tener el tiempo necesario para poder, digamos, formarse. No es algo tan agresivo de un día para otro, sino que el tiempo, justamente ese pasar del tiempo, esa cronicidad, es lo que hace esa irritación, porque va a darle el tiempo al hueso para que se pueda defender de una u otra forma. Y por lo tanto, va a ser de baja intensidad. Acá lo que vamos a ver justamente con respecto a la corteza, si es que les preguntan características, es una corteza gruesa, una corteza densa y con una formación de callo óseo. Esta característica de callo óseo lo relacionamos a cronicidad, porque gracias al tiempo que le damos al hueso de reaccionar es que se forma este callo óseo. Este callo óseo significa cronicidad. Y la clasificación la vamos a poder dividir en delgada, sólida, gruesa regular y la ondulante, que lo vamos a hablar más adelante. En el caso de las de tipo agresivas, como es algo agresivo, tiene que ser rápido. No tenemos que darle tiempo al hueso para que pueda reaccionar y pueda defenderse. Entonces, la causa principal va a ser una irritación rápida del hueso, o sea, del periósteo. La corteza, ¿cómo la vamos a encontrar? A diferencia de la benigna, esta va a ser delgada. Se le denomina laminada también o amorfa. Va a ser una corteza bastante delgada que va a ser muy susceptible a que se pueda tener más complicaciones y por lo tanto es mucho más agresiva. Este tipo de lesiones vamos a encontrarla no solamente en tumores malignos, vamos a encontrarla en procesos infecciosos, en granuloma eosinofílicos, en quiste óseo aneurismático, entre otros, ¿no? Y la clasificación, al igual que la benigna, va a tener una clasificación que se va a dividir en laminada, en espiculada, desorganizada y el triángulo de Codman. Ahorita lo vamos a explicar cada uno para que lo puedan ver con ejemplos. Entonces, empezando con la no agresiva, y es la única en realidad que hablan en su teoría, es la de la continua sólida. Y su nombre lo dice, continua. Continua. En esta lesión, por ejemplo, en el caso de un osteoma osteoide, la lesión que ustedes vean con respecto a la cortical va a ser una lesión continua. No van a haber grietas, no van a haber rupturas, no van a haber... ahorita vamos a ver el tipo de luz en rayos de sol que van a ver que son espiculadas, nada de eso, va a ser literalmente una consolidación continua, bastante sólida, alrededor, digamos, del hueso, ¿no? Alrededor de la cortical. Entonces, como les digo, estos procesos como son benignos, son procesos lentos, que le van a permitir justamente al hueso darse el tiempo de poder formar como capas bonitas, ¿no? Que sean continuas sin ningún tipo de agresiones. Además de estas, también hay otras que son las de tipo ondulantes, como hablamos acá, que justamente son estas, ¿no? Que alrededor de lo que viene a ser una osteosíntesis, una reparación, tal vez por una fractura donde hay tornillos o lo que es para compactar el hueso, pues alrededor de esa, justamente de esa solución, se puede formar lo que es esta continuidad sólida, ¿no? Que en este caso va a ser más ondulante, ¿no? En comparación de esta, ya tiene como que sus grietitas, ¿no? Y como les digo, la característica es que van a ser continuos. Ustedes la ven y va a ser algo bien bonito, ¿no? Que se va a formar al costado, pero obviamente no es normal. Ahora, con respecto a las de tipo agresivas, la primera, que es solamente agresiva, es obviamente solamente agresiva,
va a ser la que denominamos laminada o en cebolla. Y justamente la forma van a ser múltiples capas de hueso alrededor de la corteza. Pero si se dan cuenta, a diferencia de la anterior, no es compacta. Ustedes pueden ver, digamos, las líneas que sobrepasan, ¿no? Son como unas líneas en cebolla. Entonces, justamente cuando dan esa forma laminada, es ya de tipo agresiva. Y van a ver acá tres características, bueno, tres enfermedades que les pueden preguntar. Uno, que es la del tipo sarcomas. Los sarcomas nos pueden dar esta forma en laminada o en cebolla. Lo que es la osteomielitis y lo que son los condroblastomas. En esos tres casos es muy común encontrar esta presentación, digamos, en el hueso. Ahora, otro de tipo agresiva es la de tipo espiculada. Y esta de tipo espiculada va a tener dos subtipos. Una que es cabello en punta, cabello en punta, y la otra que es denominada rayos en sol, que ahorita lo vamos a ver. Rayos en sol. ¿Okay? Esos dos son los subtipos de lo que es la de tipo espiculado. Entonces, su nombre lo dice, espícula van a ser como espinitas que van a sobresalir alrededor de lo que es la corteza o la cortical del hueso. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de una y otra? La del cabello en punta va a ser una forma más organizada, donde va a estar los pelitos van a estar perpendiculares a lo que es la corteza o la cortical del hueso. Por ejemplo, en este caso acá ustedes van a ver que esas ramificaciones, bueno, esos pelos que salen de ahí, de parte de la cortical, van a ser uniformes, van a ser ordenados, un poco más ordenados, ¿no? Y la enfermedad clave acá, si es que les preguntan, es el sarcoma de Ewing. Tanto acá como estas dos imágenes son imágenes características de lo que es un sarcoma de Ewing, ¿no? Que lo van a ver pegado a la cortical de manera uniforme y ya no van a ver la compactación como lo veíamos en el anterior, sino que acá sí ven lo que son como unos pelitos que sobresalen en la cortical. Ojo, que pueden ser tanto en una sola cortical como puede aparecer en ambas, como es el caso acá, ¿no? Aparece en el lado derecho, bueno, en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿no? Entonces pueden aparecer en ambas corticales. Ahora, la de en rayos de sol es, como les dije, es una de las de tipo espiculada, pero este caso en particular es la más agresiva, o sea, es muy, muy, muy agresiva, a diferencia de las otras que solamente eran agresivas. ¿Y cómo va a ser la presentación? Va a ser igual, va a ser perpendicular a la cortical, pero estos pelitos que sobresalen van a ser mayores y van a ser más desorganizados. Si se dan cuenta, se nota mucho más la desorganización, que ya no va en curva, sino que hasta pueden ser ya muy rectos. Y cuando lo ven en una imagen ya más amplia, como es el caso de acá, pues van a ver todo que va a sobresalir, ¿no? Y no ven como que un orden, lo ven más acá, por acá y por acá también vuelta. Igual acá. De igual forma puede afectar en ambas corticales y tiene un crecimiento demasiado rápido. O sea, ustedes toman una radiografía ahora y lo toman a los pocos días o a las pocas semanas y va a tener un crecimiento bastante rápido. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es el osteosarcoma en fíbula, ¿no? O bueno, en el peroné, que también se denomina fíbula, en el peroné. Y ya por último, otra de tipo agresiva es la del triángulo o ángulo de Gottman. Ya casi a la cabeza están lo que son los osteosarcomas, ¿ok? Los osteosarcomas generalmente nos dan esta forma, ¿no? De triángulo en ángulo o ángulo de Gottman, que es una pequeña área de aspecto triangular de hueso visible, generalmente en la parte más externa de lo que viene a ser el tumor maligno. Entonces, por ejemplo, esto de acá viene a ser lo que corresponde al área afectada y este es el triángulo que se va formando, ¿no? En esa zona externa, que es como un triangulito, pues, ¿no? O un ángulo que se forma así. Otras enfermedades también pueden ser a causa infecciosas o metástasis, pero recuerden principalmente lo que es el osteosarcoma. Bien, entonces eso es con respecto a la primera teoría, que es periósteo, y qué patologías podemos encontrar justamente en la afección del periósteo. Ahora, vamos a pasar sí al tema más importante, que es el tema de fracturas. En sí, fracturas, ustedes cuando lleven traumato en quinto año, le van a ver literalmente todo un ciclo. Entonces, acá se los resume literalmente en una clase, pero también se lo dan superficial. Entonces, es importante que puedan sentar estas bases porque es lo más importante que deben reconocer, a lo menos cuando tengan que ver una fractura.
Entonces, hablando que es una fractura, la definición correcta es que ustedes digan que es una pérdida de la continuidad existente de un hueso. Esta pérdida de continuidad puede ser de muchos tipos y van a haber muchas formas de clasificar lo que es una fractura. Entre las más comunes tenemos, por ejemplo, si es que es una fractura completa, si es que rompe completamente lo que es ambas corticales, o si es una fractura incompleta, si es una fractura de varios tipos, en qué lugar se encuentra. Entonces, todo eso ahorita lo vamos a ver, digamos, en un resumen, pero más que nada para que recuerden que es una fractura, es la pérdida de la continuidad existente de un hueso. Se va a perder la continuidad justamente de la estructura anatómica que va a pertenecer al hueso. Esta fractura va a tener diversos mecanismos, como les dije, pueden ser mecanismos directos, mecanismos indirectos. En el caso de un mecanismo directo, por ejemplo, que la fractura se dé justamente a causa del golpe o de la afección o el mecanismo directo. También hay tipo o mecanismos indirectos, por ejemplo, en el caso de los politraumatizados, que, no sé, le chanca el carro y sale volando, y le chancó, por ejemplo, a la altura de la cadera, pero se fracturó el fémur. Entonces, eso, digamos, donde el impacto o lo que provocó la fractura es alejado del lugar real de la fractura, a eso se le denomina un mecanismo indirecto. A diferencia de que, por ejemplo, yo, no sé, me chanco con un martillo muy fuerte o lo que fuese, y realmente en la zona de la lesión ahí es donde se hace la fractura. Eso es un mecanismo directo. Ahora, van a ver algunas características, digamos, a la imagen, a simple vista, que tienen que reconocer. Y en sí van a ser 5, ¿ok? La más importante y la más común es justamente las líneas radiolúcidas que van a tener, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta línea radiolúcida que nos va a indicar que hay una fractura ahí. A esa zona del hueso, ¿no? Excepto cuando son por sobreposición. Ahorita vamos a ver imágenes donde los huesos no solamente se quiebran, no solamente hay esa ruptura, sino que se van a sobreponer unos a otros y ahí sí no se va a poder ver lo que es esa línea radiolúcida, sino que se va a ver solamente los huesos unos sobre otros. Entonces, en ese caso, únicamente en ese caso, no van a ver las líneas radiolúcidas, pero por el resto sí lo van a ver. Luego tenemos lo que es la interrupción abrupta de la cortical, obviamente porque casi todas las fracturas son por un mecanismo agudo, un mecanismo accidental que se le pueda dar a nivel de la cortical. Entonces, obviamente la zona afectada principalmente es la cortical, ¿no? La zona más externa del hueso. Luego, otra característica que tenemos es la angulación aguda de la cortical, por ejemplo, en el caso del escalonamiento, en algunos casos, pues, va la forma normal, la longitud normal del hueso va a cambiar, no se puede poner más curva, se puede poner en forma de tallo verde, que ahorita lo vamos a ver, que es más como en L. Entonces, hay muchas formas donde ya la morfología del hueso va a cambiar, ¿no? Va a ser una angulación aguda de la cortical. Van a ser también rectas o muy angulares, dependiendo la forma o el mecanismo de la lesión, y van a ser bordes sin esclerosis. ¿Okay? Acuérdense que esclerosis lo relacionamos con una zona blanca, como era el caso de las patologías que vimos la semana pasada. En este caso no va a haber, digamos, esos bordes, no van a ver la esclerosis que veíamos normalmente, ¿no? Más que nada va a sobresalir lo que es las líneas radiolúcidas. Entonces, esas son las características que vemos en una fractura normal, ¿no? En una imagen normal. Pero también vamos a tener lo que son signos indirectos de fractura, porque en algunos casos, cuando las fracturas son muy pequeñas o son fracturas cerradas, pues no vemos a simple vista lo que es la afección en sí. Entonces tenemos que guiarnos de 4 signos indirectos que nos pueden hacer sospechar que hay una fractura. Y el más importante de todos es justamente el aumento de partes blandas, ¿no? Donde vemos una zona normal, donde puede venir un paciente que nos diga que se cayó y que le duele mucho la zona, pero no logramos identificar exactamente qué parte, pero esta edema, o sea, el edema que se forma justamente en las partes blandas alrededor de la zona, nos puede indicar o nos puede dar indicios de que ahí se encuentra lo que es la fractura. Entonces, el aumento de partes blandas es un signo indirecto muy importante para fracturas. Y otros que también tenemos puede ser el derrame articular, generalmente cuando se da a nivel de la rodilla o a nivel del codo. El desplazamiento o deformación de cojinetes también es un signo indirecto. Y obviamente la reacción perióstica en caso ya de
por ejemplo, de reparación de una fractura, se le da lo que es, se le opera, y alrededor de la zona de curación, pues empieza a ver lo que es esa reacción perióstica, ¿no? Entonces, eso a una radiografía es un signo indirecto de fractura que no está haciéndose de manera correcta. Ahora, al igual que en Neumo y en Garto, que les puse el resumen de cómo es que tenemos que empezar a ver o a describir lo que son esas patologías cardiorrespiratorias, a nivel de osteoarticular, a nivel de fracturas, también hay un orden que ustedes tienen que seguir para poder describir lo que son estas fracturas. Y sobre todo para que no se les pase nada, porque es importante poder describirlo todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una fractura? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos importa? Uno, poder determinar qué tipos de fractura es, cuántos fragmentos tenemos, la localización de la fractura, las direcciones de líneas de la fractura, la relación que tienen estos fragmentos y finalmente las complicaciones que pueden tener. Entonces, empezamos. La primera, se lo puse con colores para que se guíen también. La primera es de los tipos de fracturas. Hablamos de varios tipos de fracturas, pero la principal característica, la principal clasificación es abierta o cerrada. Y creo que no hay mayor ciencia en esto, ¿no? Una fractura abierta es aquella fractura que se va a encontrar expuesta, que uno logra ver, determinar lo que es la cortical, al menos de un fragmento fuera, ¿no? Y obviamente se dan más que nada en accidentes de tránsito, o en accidentes en carreteras, ¿no? Sobre todo en accidentes de motos es muy frecuente ver lo que son fracturas abiertas. Por lo contrario, las fracturas cerradas son aquellas fracturas que no van a tener lo que es la lesión de la piel, o sea, no van a pasar lo que es la piel o el tejido celular subcutáneo, sino que únicamente se van a quedar dentro de la parte ósea. Entonces, esas fracturas son un poco también complicadas de poder tratar porque se requiere también estudios de imagen para poder diagnosticarlas, pero tienen un poco más de mejor pronóstico que las de abiertas, ¿no? Entonces, como les digo, no va a haber ruptura de lo que es parte de la piel o parte del tejido celular subcutáneo para el tipo de fracturas cerradas. Ahora, hay otros tipos también de fracturas que les ponen en su teoría, que tenemos primero lo que es la fractura de tipo por avulsión. Las fracturas por avulsión se dan frecuentemente en pacientes jóvenes que practican deporte. Esa es la población blanco, ¿no? Pacientes que practican deporte y justamente va a ser el fragmento arrancado. Este fragmento arrancado va a estar separado del hueso a causa de lo que viene a ser la contracción del tendón o lo que viene a ser la contracción del ligamento. Entonces, por una contracción muy brusca del ligamento o de los tendones, puede haber esta ruptura o esta separación de un fragmento óseo de lo que viene a ser el hueso en sí. Entonces, en ese caso se le denomina por avulsión. Aquí en fracturas sí es muy importante la historia que les ponen del paciente, porque según la historia o según cómo es que ocurrió el hecho de la fractura, pues ustedes van a poder clasificarlo. Otro tipo es las fracturas de tipo por estrés o de estrés. Y de igual forma que la anterior, las de estrés van a estar muy frecuentemente dadas en pacientes deportistas, ¿ok? Pero deportistas obviamente calificados, pues, ¿no? Que entrenan todos los días, que viven de eso, pues, ¿no? Que hacen un ejercicio bastante fuerte, que tienen una sobrecarga tanto de peso como de rendimiento físico, pues bastante considerable. Entonces, en esos casos donde es por constante ejercicio, es que se da ese tipo de fracturas por estrés, que a simple vista no se logran ver, pues esa es una radiografía normal, miren. Ustedes ven como que hay una línea un poco radiopaca, ¿no? En esa zona. Pero para ver la fractura en sí, tenemos que pedir lo que es una resonancia magnética o una toma, donde sí van a poder diferenciar lo que es la fractura netamente de esa zona, que es de tipo por estrés. Luego hay otro tipo de fractura que es la fractura por hundimiento, que su nombre lo dice. Es a causa, este tipo de fractura por hundimiento también es un tipo o un subtipo de las de estrés, y se da justamente, vemos una concavidad en el hueso, ¿no? Se va a ver un hundimiento netamente en lo que es el hueso y va a haber esa concavidad, ¿no? Que normalmente es un poco más plano, un poco más lineal, pues en esa zona del hueso va a haber lo que es un hundimiento, ¿no? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, acá.
que es a nivel del fémur, y va a estar acompañado de lo que son edemas alrededor de la zona. Entonces, ambas, tanto por estrés como por hundimiento, bueno, al menos la de hundimiento es como a causa de una de estrés, ¿no? Que se puede presentar por una fractura normal, o sea, una fractura que se puede ver así, o puede ser, también se puede presentar por una causa de hundimiento, que se va a ver más cóncavo. ¿Entiendes? Bien, eso es con respecto a los tipos de fracturas que pueden tener. Ahora, otra cosa que tienen que identificar también es según el tipo de número de fragmentos. Y esto lo vamos a dividir en dos. Según si es simple o si es conminuta. ¿Sí? Acuérdense de estos dos términos porque son los únicos términos que nos tenemos que referir cuando hablamos de fragmentos. Si es una fractura simple, que únicamente tiene dos fragmentos, o sea, el hueso literalmente se partió en dos y no hay más fragmentos, solamente van a haber dos. Y si es conminuta, que va a denominarse cuando hay más de dos fragmentos, o sea, va a estar fragmentado. ¿Okay? El término fragmentados no existe, o sea, al menos en traumato no existe. A ese término se le llama conminuta. ¿Ok? Acuérdense, cuando es más de dos fragmentos. Entonces, una simple es esta de acá, donde ustedes logran ver que hay un hueso y hay otra parte del hueso. Acá se divide en dos, se rompe lo que es la cortical y ustedes logran ver claramente esa división de fragmentos, ¿no? A diferencia de la conminuta, que ustedes van a ver múltiples fragmentos. Esto en traumatos sí es importante que ustedes los cuenten, pues, ¿no? Ahí sí van a pedir una resonancia, una tomo, donde sí les puedan permitir ver mucho mejor cada fragmento y ustedes lo puedan clasificar. Entonces, de igual forma acá, pues, ¿no? Lo van a dividir y ustedes tienen que contar cuántos fragmentos hay. Acá, por ejemplo, hay uno y hay otro fragmento acá. Esta es una fractura conminuta. Igual acá, un montón de fragmentos. Simple, 2 y conminuta, más de 2 fragmentos. Ahora, otra cosa que también es importante que sepan es con respecto a la localización. Así como ya vimos los tipos de fracturas, como ya vimos el número de fragmentos, también es importante que ustedes sepan determinar según la localización. Entonces, hablamos la primera clase que según el hueso teníamos lo que era la epífisis, la metáfisis y la diáfisis, ¿no? Para que recuerden un poco, acá tenemos, imaginemos un huesito. Ay, lo siento. O es el otro, ya, así. Esa será la epífisis proximal, la epífisis distal, la diáfisis es todo esto de acá, y entre ellas había lo que es la metáfisis. Así es más o menos el dibujito que tienen que recordar. Entonces, cuando ustedes les pidan describir una fractura, tienen que describir todo, desde qué hueso es, en qué lugar está la lesión, si es proximal, medial, distal, si es en la epífisis, en la diáfisis, en la metáfisis, y así van a empezar como que a ir como que dándole checklists a las cosas que tienen que tener para poder realmente describir una fractura correctamente. Entonces, según la localización, también van a ser lo que son las fracturas fisiales, ¿ok? Las fracturas fisiales. Y acá va a haber una clasificación que esta sí les pueden preguntar, esta sí pónganle súper asterisco porque les pueden preguntar. Esta clasificación, creo que acá les puse el nombre. Acá está. La clasificación de Salter y Harris, ¿ok? Así se llama, Salter y Harris. Entonces, esta clasificación va a dividir las fracturas, al menos las fracturas fisiarias, en 5 tipos. La de tipo 1, la de tipo 2, la de tipo 3, la de tipo 4 y la de tipo 5. Cabe resaltar que la de tipo 2 es la más frecuente, ¿ok? Pónganle más porque es la más frecuente. Entonces, estas fracturas fisiarias, según la clasificación, si es 1 o hasta el 5, pues va a ser con relación a la forma de cómo se da la fractura. Entonces, la de tipo 1 va a ser una fractura que únicamente va a atravesar lo que es la placa de crecimiento. Ustedes van a ver una fractura horizontal que va a afectar en esta zona. Una fractura horizontal que afecta a nivel de la placa de crecimiento. Las de tipo 2, que justamente son las más comunes, es una fractura que pasa a través de la placa y llega hasta la metáfisis, ¿no? Que va a ser así en diagonal. Y forma generalmente este triangulito de acá, ¿no? De acá.
que llega desde la placa de crecimiento hasta la parte de la metáfisis. Las de tipo 3 ya llega desde la placa hasta la epífisis, únicamente en la parte de abajo, ¿no? Ya no coge la metáfisis, ¿no? Únicamente es en la parte de abajo que va a comprometer tanto la placa como lo que es la epífisis. En el caso de la 4, esta ya es una mucho más grave, ¿no? Compromete la placa, la epífisis y la metáfisis. Compromete esas tres, ¿no? Y por lo tanto va a llegar hasta la parte más distal de lo que es el hueso, ¿no? Va a comprometer toda esa zona. Y ya lo que viene a ser la E5 es más que nada la más agresiva, que viene a comprometer también acá, pero es como que más por hundimiento, o sea, es a causa de una compresión que se va a dar a través de lo que es la placa de crecimiento. Entonces, a causa de una compresión, les dice que es a causa de una compresión que afecta a la placa de crecimiento, ya se le denomina una E tipo 5. Entonces, lo vamos a ver en imágenes. Hablamos que la número 1, la clasificación 1, únicamente afectaba a lo que era la placa de crecimiento. Y lo vamos a ver acá. Placa de crecimiento. La 2, hablamos que era placa de crecimiento más lo que era la metáfisis. Entonces ya va a ir subiendo un poquito más. Hablamos que la del tipo 3 era la que comprometía la placa, pero únicamente en la zona de la epífisis. Por lo tanto, lo vamos a ver así, en la parte inferior. La 4, hablamos que ya comprometía los tres, ¿no? Tanto la placa, la epífisis, como la metáfisis. O sea, va a ser más diagonal, va a comprometer todo. Ya hablamos que la 5 era por compresión. Ven que está más hundida y va a ser por compresión. Entonces lo vemos acá. Justamente las de tipo, miren acá era la que es la cortical, la que era del canal, la que es en diagonal, la que compromete tanto la parte de la parte de la capita como la parte de la metáfisis. Tenemos la de tipo 3 que comprometía epífisis, no la chiquita de acá. Teníamos la de tipo 4 que era en diagonal, las tres capas, y la que era la de 5 que era por compresión, ¿no? Miren las flechitas que van para abajo y para arriba, que están por compresión. Entonces, esta es la clasificación que tienen que aprendérsela. Como les dije, la más común es la del tipo 2, pero sí les pueden preguntar más que nada el trayecto de la fractura, ¿no? Si es que es interficiario, si es fisis, metáfisis o las partes que comprometen, ¿no? Más que nada esto de acá les pueden preguntar. Y obviamente las de tipo 1 y 2 van a ser las que van a tener un mejor pronóstico, pues no, porque son las que más o las que mejor recuperación tienen. A diferencia de las 3, la tercera, la cuarta y la quinta, que sí van a ser más complicadas, ya el tratamiento va a ser más complicado y sobre todo la del tipo 5, que el tratamiento puede dar algún tipo de secuelas, ¿no? O algún tipo de consecuencias. Entonces, eso es con respecto a la clasificación según la localización, ¿ok? La localización es para esa clasificación. Ahora, tenemos según la dirección de la fractura. Y según la dirección de la fractura, pueden ser fracturas completas o fracturas incompletas. Entonces, cuando hablamos de una fractura completa, su nombre lo dice, cuando la fractura afecta ambas corticales. O sea, ven que la línea que divide o la fractura en sí va a afectar tanto a la cortical medial como a la cortical lateral. O sea, haber una ruptura completa de lo que es el hueso. Y esta ruptura puede ser de 4 tipos. Puede ser una ruptura transversa, como es el caso de acá. Miren, es como una línea horizontal, simplemente es transversa. Puede ser oblicua, que va a ser en diagonal, así. Puede ser en espiral, que justamente es una de las que vamos a ver, que es muy común, que va a ser como en forma de S. Y la longitudinal, que va a afectar a la cortical y va a acabar para abajo, ¿no? Entonces, estas de acá, vamos a borrar esto. Ya, por ejemplo, estas de acá, esta es una en espiral. Ven que va desde una cortical a la otra y va como en forma de S, ¿no? Y esta de acá es una de tipo oblicua, porque va cayendo en diagonal. Lo importante de las fracturas completas, como les dije, es que va a afectar a ambas corticales. O sea, la fractura tienen que verla por ambos lados, por la cortical medial y por la cortical lateral. Ahora, en el caso de las de tipo de fracturas de dirección incompletas, su nombre lo dice, incompletas, solo afecta a una cortical.
Van a ver la fractura, bueno, la ruptura en una cortical. Y este tipo de fracturas incompletas se va a ver más frecuentemente en niños, ¿ok? Se va a ver más frecuente en niños. Es la población vulnerable, por así decirlo. Y de igual forma lo vamos a dividir en 3 tipos. La de tallo verde, la de torus o rodete y la de incurvación. Entonces, esta imagen de acá es una imagen clave en tallo verde. Si se dan cuenta es como si partieran una ramita en dosis que alguna vez han partido y se queda como que en curva. Entonces, esta fractura que solamente compromete una parte de la cortical se le denomina en tallo verde. Igualmente acá, por ejemplo, tenemos una fractura a nivel del brazo, del antebrazo, donde en una proyección antero-posterior, pues logran ver como que una cierta diferencia, ¿no? Pero es por ello que justamente en fracturas, hablamos en la primera clase, siempre se pide en 2 proyecciones, la antero-posterior y la lateral. En el caso de la lateral, acá sí ya se logra ver mucho mejor lo que es la parte comprometida, ¿no? Ven como que está media hundidita así, ¿no? Acá. Ahí sí se logra ver. En esa zona de ahí está un poco más hundida y justamente gracias a la proyección lateral es que ustedes pueden ya diagnosticar o poder identificar lo que es la fractura a ese nivel. ¿Ok? Y claramente va a ver lo que es un abombamiento cortical, ¿no? Cuando hablamos de abombamiento cortical es que está comprometido esa zona, ¿no? Que está aumentado en tamaño, hay edematizaciones y pues la zona cortical o el tamaño del hueso normal va a encontrarse incrementado. Ahora, otro tipo u otra característica que también tienen que tener en cuenta es con respecto a la relación entre fragmentos. ¿Ok? La relación entre fragmentos, cuando se dan fracturas completas, van a ser de 4 tipos. Una que es la de tipo de desplazamiento, que su nombre lo dice, desplazan, son fracturas que van a desplazar un lugar al otro. Y esto se puede ver tanto en antero-posterior, puede ser un desplazamiento antero-posterior o puede ser un desplazamiento lateromedial, en cualquiera de esos casos. Luego tenemos la de tipo de angulación, según el ángulo que pueda tener el fragmento roto. Y también tenemos la de tipo de acortamiento o distracción y según la de tipo rotación. Algunas fracturas, por ejemplo, cuando, no sé, están su bracito así y giran abruptamente y se fracturan justamente por esa rotación que hacen, puede tener una rotación, tanto una rotación interna como una rotación externa, como vemos acá, por ejemplo. En estos de acá, puede tener una rotación interna, que el hueso se fue para adentro, o una rotación externa, que el hueso se fue para la parte más afuera, ¿no? Ojo, importante, cuando ustedes den la dirección o digan si es una rotación interna o externa, ¿cómo es que lo van a identificar? Según el fragmento distal. Ustedes van a describir el fragmento distal con respecto al fragmento proximal, no al revés. Siempre se identifica el fragmento distal con respecto al fragmento proximal. O sea, si la rotación del fragmento distal es interno, o sea, si se fue para adentro, se describe que es una rotación interna. En caso del fragmento distal tenga una rotación externa, se dice que es una rotación externa. El que va a mandar acá, el que va, digamos, el que va a dar la dirección exacta, es el fragmento distal. Siempre lo van a denominar así, fragmento distal. El que es de tipo acabalgamiento o con acortamiento es este tipo de acá, que ya no es que se separe ni que se rote, sino que uno va a estar encima del otro y va a dar como que esa simulación de acabalgamiento y por lo tanto el hueso se va a cortar, ¿no? Van a ver el paciente que va a tener el pie más, o sea, el fragmento o la zona afectada va a estar como que más superior, más cortita. Y bueno, la última es la de tipo de separación, que ahí sí ya hay una ruptura mayor, posiblemente acá se le dan lo que son injertos o lo que fuesen, pero la separación o el espacio de los huesos fracturados es mayor, es bastante amplio. Entonces, esa es la de tipo acortamiento, ¿no? La de acabalgamiento, donde un fragmento está sobrepuesto al otro. ¿Sí? Igual acá, uno al otro. Y la del tipo de distracción es lo contrario. Si en acortamiento era
como que uno sobre otro. Distracción es que se separan, ¿no? Es como que están más separaditos. Uno se va a la dirección contraria y eso el otro contrario. Entonces hay una separación, hay una distracción. Y bueno, ya por último tenemos lo que son las complicaciones, que van a ser, en su teoría les ponen muchas, pero acá lo he resumido en este cuadrito, que van a ser justamente las de tipo, principalmente las de alteración de consolidación, ¿no? La complicación más frecuente en una fractura es que al momento de repararla, pues empiece a haber lo que es un retardo en la consolidación. No solamente que se demore, sino que crezca mal, que crezca deforme, que crezca en una dirección contraria. Entonces, eso, el retardo de la consolidación, también formando lo que es una pseudoartrosis, son una de las complicaciones frecuentes en el caso de fracturas, ¿no? En el caso de que el hueso tenga una ausencia o una incapacidad para poder generar una consolidación bastante buena. Otra complicación ósea es que se forme también lo que es osteoporosis postraumática, que haya necrosis vascular, por ejemplo, cuando no logran conectar con el tema vascular o con los vasos en sí, ese hueso no recibe irrigación y por lo tanto hay una necrosis tanto avascular como vascular, puede ser ambas, ¿no? Porque no hay vasos que irrigan en esa zona. Otra complicación también un poco, no tan frecuente, pero sí se ha visto, es justamente a causa de una complicación infecciosa, ya que tenemos lo que son las osteomielitis, ¿no? Que también el paciente postoperado pues llega con fiebre, se le ve que la consolidación también está disminuida y pues presenta lo que es un cuadro de osteomielitis. Y bueno, otras lesiones ya, digamos, secundarias, acá están las lesiones vasculonerviosas, las de el síndrome compartimental, que lo van a ver en traumato, que es muy chévere, la atrofia de Sudeck, la miositis osificante y el síndrome de embolia grasa. ¿Okay? Pero a la cabeza siempre va a estar lo que es el retardo de la consolidación y lo que es la pseudoartrosis. Ahora, ¿qué técnicas de imagen van a ser útiles para el tema de fracturas? Como lo dijimos en la primera clase, la radiografía va a seguir siendo la técnica por excelencia para poder identificar fracturas en su mayoría. O sea, fracturas grandes, fracturas muy comunes, ¿no? De fémur, de tibia, de peroné, de cúbito, de radio. O sea, esas fracturas, pues es muy frecuente verlas en una radiografía. ¿Cuándo pedimos una toma? ¿Cuándo pasamos al siguiente escalón? Cuando vemos que son fracturas más complejas, tal vez con algún tipo de compromiso intraarticular, que nos requiera, digamos, una imagen o un panorama, ya no solamente de una imagen, como es la radiografía, sino que puede ser un panorama más amplio que contenga la parte articular. ¿Cuándo pasamos a pedir lo que es una resonancia magnética? Cuando ya sospechamos de fracturas ocultas o fracturas que se encuentran en huesos muy pequeños, como lo es la fractura escafoidea, que vimos en la clase pasada, o fracturas que también se dan por estrés. Mencionamos que en una radiografía no se podía ver usualmente, no es muy raro o es muy difícil. Entonces, en esos casos, sí podemos pedir lo que es una resonancia magnética. Cuando pedimos una gamografía, cuando queremos ver netamente lo que es el estudio funcional de los huesos, y cuando pedimos una eco, principalmente cuando son fracturas costales, ¿no? En esa zona donde hay un poco más de espacio, donde se quiera ver exactamente lo que son fracturas costales. En ese caso sí podemos pedir esos tres tipos, ¿no? Pero recuerden que siempre la primera imagen de elección va a ser la radiografía. Y ya, por último tenemos lo que es el tema de luxaciones y subluxaciones, que es súper corto. Cuando hablamos de luxaciones es la pérdida de la congruencia o la unión completa anatómica de los huesos a nivel articular. O sea, cuando la relación de los huesos a nivel de una articulación se rompe completamente. Esa es una luxación. Una subluxación es cuando esta dislocación es incompleta, o sea que aún presenta algún tipo de contacto entre hueso y hueso. Entonces, cuando hay algún tipo de contacto aún, es una subluxación. Pero cuando es completa, cuando se sale completamente la articulación, es una luxación. Acá lo que sí importa, igual como lo denominamos en fracturas, acá va a seguir denominándose según el hueso distal. El que se va a dislocar es el hueso distal, no el proximal. Siempre, siempre va a ser el hueso distal y no va a ser viceversa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es una luxación. Ven cómo se sale completamente lo que es la articulación.
Entonces, cuando hay una pérdida completa, eso es una luxación. En el caso de acá, que es una subluxación, porque aún hay algún tipo de contacto entre la articulación. Entonces, cuando hay algún tipo de contacto aún, pero también hay un espacio separado, o sea, hay una pérdida de la continuidad, a eso se le llama subluxación. Es la única diferencia, ¿no? Donde acá vemos generalmente, bueno, en este caso es un desplazamiento de la cabeza humeral de lo que es la cavidad glenoidea, ¿no? De lo que viene a ser la articulación del hombro. Entonces, como aún hay un tipo de contacto, pues a eso se le denomina una subluxación. Y nada, chicos, eso es como que todo el resumen de lo que viene a ser fracturas, luxaciones y lo que es el periósteo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Si no, para pasarles una vez el pasito. Sí les digo que de esta clase vienen bastantes preguntas. Justamente casi hay como creo que dos preguntas o tres del subpretest y ahora del subposttest que les he sacado de preguntas pasadas, ¿no? Entonces,